Continuamos con el desarrollo de este programa Buenos Días RD y es un placer, siempre es un privilegio para cualquier medio de comunicación tener a la politóloga Rosario Espinal como invitada. Buenos días, doña Rosario, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerla aquí, doña Rosario. Pedro, permíteme. Doña Rosario, ¿por qué cree usted que el discurso del presidente Luis Abinader quizás no caló como el gobierno quizás pensaba que iba a calar, no generó esas expectativas y usted cree que le faltó quizás datos o fue más de lo mismo? Porque lo único que la opinión pública resaltó de ese discurso fue la reforma constitucional. Bueno, porque al discurso le faltó algo fundamental, sobre todo en un discurso que se pronuncia al final del primer año, y es hacer un gran anuncio de lo que fuera. Entonces, el discurso pues estuvo carente de eso, porque la lista de 12 reformas es una lista de intenciones, no es propiamente un anuncio de algo que se va a buscar y que hay probabilidad de lograr o de una gran decisión que tomó el gobierno. Entonces, eso es lo que le faltó al discurso, la gran noticia. No hubo una gran noticia. La primera parte fue más bien como un tono defensivo, tratando de responder las críticas que se hacen desde la oposición, y la segunda parte fue el enunciado de obras públicas realizadas y de las 12 reformas propuestas. Entonces, eso es lo que le faltó al discurso, algo que realmente captara la atención. A falta de eso, entonces la gente ha tomado un tema u otro, pero sobre todo el que es la reforma constitucional, porque en el pasado eso siempre ha generado mucha bulla, y la reforma fiscal, que pudo haber generado más bulla, en este caso no generó tanta bulla porque el gobierno la menciona, luego deja de mencionarla, luego vuelve y la menciona. ¿Cuáles serían los escenarios, partiendo de esos anuncios que han sido desde su punto de vista y desde el nuestro, la reforma fiscal y la reforma constitucional, cuáles serían los escenarios que pudieran construirse a partir de ahora dentro de lo que sería o podría ser una negociación, porque el PRM no tiene los votos necesarios en ambas cámaras para una reforma fiscal? Tendría que negociar o con Leonel Fernández o con Danilo Medina. ¿Cuáles serían la construcción de escenarios desde su punto de vista que pudieran generarse a partir de este anuncio? Si no hubiese existido una pandemia, el gobierno hubiera hecho la reforma fiscal en el primer año, que es cuando es más fácil hacerla. Luego que no se pudo por la situación de pandemia, la gente reaccionó inmediatamente cuando hubo el intento a fines del año pasado. Entonces el gobierno pues se atemorizó de la reacción en las redes, en la opinión pública, y no procedió con la reforma. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Va a ser difícil realmente lograr un pacto fiscal. Yo pienso que, incluso yo pienso que un pacto fiscal como el que han hablado por años, que vienen todos los sectores, se sientan a discutirlo, le buscan todas las vueltas, todas las fórmulas, y que finalmente todos concluyen que este es el pacto integral. Yo no, desde mi punto de vista, creo que no es viable, creo que no lo van a lograr, vamos a decir. ¿Usted cree que no sería fácil? ¿Pudiera, doña Rosario, una intención del gobierno del presidente Abinader de negociar con el expresidente Danilo Medina su habilitación versus una aprobación del PLD de esa reforma fiscal bastante complicada en este momento, como bien usted señala? Manteniendo quizás en ese sentido a Danilo y Leonel enfrentados para que no puedan unirse eventualmente y él pueda reelegirse sin problemas, pero en ese sentido de habilitarse a Danilo Medina, que no sabemos si esas son las intenciones, uno, ¿verdad?, pensando más allá, pero el presidente Luis Abinader estuvo frente al Congreso Nacional también defendiendo la Constitución de la República aquella vez. Mire, lo que sucede es lo siguiente: aún esa fuera la situación,
que la dudo, pero aún esa fuera la situación. El pacto fiscal, un pacto fiscal y un pacto fiscal integral de lo que tanto se ha hablado en el país, no es solo producto de las fuerzas político-partidarias. O sea, para que eso se logre, también tienen los sectores sociales, empresarios, trabajadores, sectores sociales diversos, que participar y aprobarlo, estar de acuerdo con eso. O sea, que la idea de que un pacto fiscal se va a hacer negociando con una fuerza política es limitado, porque es que en un pacto fiscal no solo entran las fuerzas políticas, sino que son fundamentales las fuerzas sociales, que son las que van a, o sea, son las que representan amplios sectores de la sociedad que van a pagar impuestos. Entonces, que van a ser impactados. Exacto. Entonces pensar que un pacto fiscal se va a lograr por una transacción partidaria es una visión limitada, porque en el pacto fiscal entran muchos sectores. Quizás si fuera un asunto de transar o de acordar una reforma constitucional para algún aspecto específico que quiera el gobierno, quizás ahí. Pero en el pacto fiscal, en el llamado pacto fiscal, yo no creo que es solo producto de una transacción entre dos fuerzas políticas. ¿Prudente o imprudente el llamado o el enunciado de reforma constitucional en este momento, doña Rosario, por parte del presidente? ¿O necesario? Bueno, yo supongo que la razón es porque ellos tienen mucho hablando, sobre todo sectores de sociedad civil que apoyan el PRM, han planteado la necesidad de hacer una reforma constitucional para la independencia del Ministerio Público y algunos cambios en el sistema de justicia. Supongo en el mejor de los casos, que esa fue la intención, dar una especie de esperanza a ese sector que dice que no es suficiente con que un presidente nombre un procurador o procuradora independiente, sino que eso hay que constitucionalizarlo. En abstracto, eso puede sonar chévere. En la realidad... Populismo en abstracto, suena populismo. En la realidad, no hay forma de encontrar una fórmula de nombrar procuradores independientes, porque son seres humanos que nombran, y o van a ser políticos que han sido electos para ejercer su función de representación de la sociedad, o van a ser personas de la sociedad que no tienen ninguna representatividad tampoco. O sea, ¿quién es que lo va a elegir? Entonces, a veces yo veo los debates y me parece un poco fantasioso, porque tienen que ser seres humanos que elijan esos funcionarios. Y se supone que los políticos son los funcionarios electos. Entonces, si lo elige el Senado, son políticos que están eligiendo los funcionarios. Exacto. Si lo elige el Consejo de la Magistratura, que es un grupo más pequeño, bueno, digamos una buena parte son políticos, y los demás, que son dos de la Suprema y el procurador o procuradora, que son parte del Consejo, son electos por políticos también. Entonces, darle tanta vuelta a un asunto en donde al final alguien tiene que elegir, sean funcionarios electos que son políticos, o sea, gente de sociedad civil que nos representa grandes masas. Y alguien tiene que incidir. Es decir, que los decanos de derecho elijan al procurador, pero bueno, los decanos de derecho, de las facultades de derecho de ese país, nos representan a la sociedad. Exacto, lo que representan a la sociedad en su conjunto son los legisladores. La sociedad son los políticos. Son los políticos. ¿O no? O sea, lo más que se podría decir es que en esas funciones no se elijan personas con vínculos partidarios, por ejemplo. Pero bueno. O activistas activos, valga la redundancia. Pero incluso ahí vendría un problema de políticos activos. Políticos activos. Porque los políticos partidarios dirían, ¿y por qué me excluyen a mí? O sea, ¿por qué una persona que tiene un vínculo partidario conocido no puede ejercer esas funciones? Porque lo va a politizar. Bueno, lo puede politizar cualquiera. El punto central es que los ministerios públicos se independizan cuando se establece un precedente a través del tiempo de que son personas con probada capacidad de aplicar la ley, de ajustarse a la ley. Eso es lo único que lleva eventualmente
a esa independencia y que los políticos entiendan que tienen que seguir nombrando personas con ese nivel de formación jurídica y de independencia jurídica. Mire, doña Rosario, esta noche está anunciado un discurso a la nación del expresidente Leonel Fernández. Desde el punto de vista de la politóloga, ¿qué pudiera traer el presidente Leonel Fernández? ¿Por dónde proyecta usted en una situación como esta, conociendo al expresidente, que no es un hombre que se presta a salir a hablar disparate? ¿Por dónde pudiera venir? ¿Le contestará a Luis Abinader o vendrá con soluciones, propuestas de la crisis o de los enunciados que ha hecho el presidente y el gobierno? ¿O qué usted cree? ¿O cuál es la opinión suya? Las dos cosas. O sea, como ya el PLD hizo su respuesta formal, lo que Leonel va a hacer ahora es venir con su respuesta formal, porque él lo que había dado era declaraciones un tanto informales antes del discurso. Entonces el PLD dio su respuesta formal y ahora Leonel Fernández va a dar su respuesta formal. O sea, es aquí estoy, es una presencia pública, es para ser reconocido como una voz y como un actor. O sea, y eso es lo que hacen. O sea, se están disputando ahora el espacio público. Entonces, claramente, con el discurso, con el 16 de agosto, terminó el año de luna de miel del gobierno. La Fuerza del Pueblo, que había ido en alianza electoral parcial con el PRM y que había sido importante para que el PRM ganara, porque claro, la Fuerza del Pueblo jugó un papel crucial en contra del PLD. Entonces la Fuerza del Pueblo necesitaba darle un tiempo al PRM, pero la Fuerza del Pueblo no le puede dar demasiado tiempo si se quiere posicionar como un partido de competitividad electoral en el 2024, porque si sigue aliado al PRM, entonces no va a poder crecer como fuerza de oposición. Y ese es el dilema ahora de la Fuerza del Pueblo, que tiene que dar el paso de aliado con el PRM y de opositor del PLD a ser ahora opositor del PRM, porque quien ocupa el Palacio Nacional es el PRM, no el PLD. Para la Fuerza del Pueblo ahora el PLD es el lugar de donde ellos pueden seguir sacando gente para aumentar sus filas, porque en este momento la Fuerza del Pueblo no va a crecer con PRMistas o con sectores aliados al PRM. Claro, correcto. Son los que están en el gobierno. Pero para aspirar a competir electoralmente tiene que enfrentar a quien ocupa el Palacio Nacional, que es el PRM. Y Leonel Fernández tiene casi 70 años, no se puede dar el lujo de esperar muchísimos años para volver a aspirar por quinta vez a la presidencia y gobernar por cuarta vez. En ese mismo orden, Rosario, el silencio de Danilo Medina, ¿usted cree que se deba a la coyuntura que está viviendo su partido político y gente muy cercana a él? Y si le conviene o no, porque aunque el PLD salga a contrarrestar al gobierno a través de voceros, sin embargo, él es expresidente y además presidente del Partido de la Liberación Dominicana y no aporta nada en torno a los problemas nacionales que afectan el país. Bueno, Danilo Medina, primero, él no es una persona muy dada a hablar mucho, o sea, nunca lo ha sido, y yo creo que eso sigue siendo un aspecto. Segundo, es cierto, la persecución, digamos, los sometimientos han sido a familiares de él o personas muy cercanas a él. Entonces también eso tiene un impacto. Tercero, él no va a ser candidato. Entonces, realmente el PLD necesita ya, digamos, necesita nuevos voceros, necesita nuevas voces. Y en ese sentido, pues, sea el secretario general o sea los que aspiran a una candidatura del PLD, son las personas que ahora tienen que entrar al ruedo político. ¿Por qué? Aunque Danilo Medina ha sido el foco de ataque, él no va a ser presidente, él no está constitucionalmente habilitado para eso. O sea que al pasar el tiempo, al irse digamos, el calendario cada vez más acercarse a los procesos electorales, el PLD tiene que ir construyendo sus nuevas vocerías.
Doña Rosario, se nos fue el tiempo. Cuando más interesante se pone la entrevista, termina este programa. Quisiéramos agradecerle, como siempre, por la gentileza de conversar con nosotros y de su tiempo para llevar claridad meridiana al pueblo dominicano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Gracias a doña Rosario Espinal, gracias a ustedes por acompañarnos. Economía y Mercado sigue, no se mueva, nosotros nos vemos mañana a las 8. Buenos días, RD.